Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya en la mesa de los noticieristas, saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. Buenos días, Francisco. Tranquilo, Francisco, el lunes. No, apenas. es que también Milton no se mide. En ayunas. Saludo a Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué digo yo? Así, yo llego muy temprano. Y a puro café. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días al auditorio. Bueno, pues resulta que el día de hoy pues vamos a hablar de un tema que, pues vaya que se movió el fin de semana, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador arreció sus críticas a los integrantes del Parlamento Europeo que se expresaron sobre los asesinatos de periodistas en México. Y ahora les dijo que son muy entrometidos y que no hay un asunto diplomático sino politiquero. Al mandatario federal se le cuestionó si el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sabía de la respuesta que emitió el gobierno federal y que dictó López Obrador, en la que calificó de borregos a los eurodiputados. El jefe del Ejecutivo dijo que el canciller está totalmente de acuerdo. Sí, como no, él está totalmente de acuerdo con la postura que asumimos. Sabe bien que no es un asunto de preocupación por los derechos humanos, ni es un asunto diplomático, es un asunto por entero político. Para los que decían del por qué no contestaba la Secretaría de Relaciones Exteriores y por qué la presidencia, pues porque es un asunto político, aún siendo un asunto diplomático, es la facultad del presidente de atender la política exterior. Sin embargo, ni siquiera se puede decir que se trata de un asunto diplomático, es un asunto político, dijo. Es de risa si no fuese porque se trata de una institución de otro país o de otro continente, pero la verdad son muy irresponsables, muy entrometidos, tienen mentalidad colonialista, dijo el presidente. Aprovechó para repudiar la postura de Arturo Sarucán, embajador de México en Estados Unidos durante el sexenio de Felipe Calderón, y le preguntó si al ser representante diplomático él dijo algo del tráfico de armas como Rápido y Furioso y sobre Genaro García Luna. López Obrador dijo que es normal que haya un debate y sugirió a la oposición seleccionar a sus candidatos a la presidencia. Pues fue un asunto que movió el fin de semana, Francisco, por esta carta que firmó el presidente y que, por cierto, el fin de semana también ratificaron gobernadores, algunos de los gobernadores de diversos estados, respaldando al presidente. Mira, lo que pasa que el Parlamento Europeo se convirtió de pronto en lo que al parecer el presidente López Obrador andaba buscando, es decir, volteen, pero y si es más lejos mejor. ¿Por qué? Porque el tema sigue estando en Houston. Ahí está. El tema está pues en todo lo que se ha violado, en lo que nos están invitando en abril a ratificar o no, para lo de la ratificación de mandato, etcétera. En fin, pero el tema se regresa, es muy terco. El tema se regresa a Houston una y otra vez, más las filtraciones que tuvo, le intervinieron el teléfono y unas conversaciones al fiscal general de la República, pues donde pues se ufana de que tiene bastante influencia en el poder judicial, etcétera, etcétera. Pero al presidente no le gusta ningún tipo de crítica, venga de donde venga, sea de los mexicanos aquí en México, etcétera, o del extranjero. Hay que recordar cuando antes del Parlamento Europeo fue el secretario de Estado estadounidense quien pues hizo una observación en el mismo tenor sobre lo grave que está ocurriendo en México sobre el asesinato en contra de periodistas y violaciones a los derechos humanos. Entonces el presidente dice que son actitudes injerencistas y saca pues la máxima del benemérito, de que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero hay dos observaciones nada más. No fue injerencista el presidente de México cuando envió a Bolivia a ayudarle a Evo Morales, que en ese tiempo se dice que fue un golpe de Estado, que fue defenestrado, y lo rescatan en un verdadero
una verdadera hazaña de los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana, que lo logran sacar desde allá, desde Bolivia, lo trae a México, y aquí estuvo Evo Morales, haciéndola de bravo, por cierto, desde aquí Evo Morales. ¿Por qué? Porque al recibir una especie de asilo, pues tenía que estar tranquilo de no estar haciendo activismo político desde aquí sobre lo que ocurría en su país, pero nada lo detuvo, al contrario, igual. Y pues hace algunos meses, cuando el ya famosísimo nuevo presidente de Perú, que lleva varios gabinetes, cada semana estrena gabinete, el señor del sombrero totote, pues le envió nada más y nada menos que al secretario de Hacienda para darle asesoría o decirle que cómo manejar allá los aspectos económicos. Esa fue la información que dieron, y bueno, pues allá en Perú, pues igual no les gustó esa actitud. Entonces todo depende de las alineaciones ideológicas, políticas que tenga nuestro presidente López Obrador en torno a otros países y a otros mandatarios. Pero en este caso, como dice en sus crónicas de Vox Azteca Julio César Chávez, hay tiro permanente con España, con el gobierno de España y con algunos empresarios de España. El presidente subraya que no es contra los españoles, contra el pueblo español, pero él todavía tiene bastante molestia porque no le han pedido disculpa el gobierno de España por los atropellos y todo lo que según nos humillaron los españoles hace pues 500 o más de 500 años, cuando pues se supone que vinieron a conquistarnos. Esa es la molestia del presidente, entre otras cosas, pero se mantiene firme en su cuestión ideológica, en su cuestión de alineación política, y con España, con el gobierno español, no quiere tener nada. Por eso él solicitó una pausa diplomática. En este comunicado, el presidente les criticó y lamentó que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se está haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. Dice, el Estado no viola los derechos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice. El gobierno de México afirmó que es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo. Milton. Bueno, habría que explicar un poco también qué son los eurodiputados. O sea, no son los diputados de cada congreso nacional de cada país de Europa, sino que en esta comunidad que es la Unión Europea hay circunscripciones en las cuales se votan. Y obviamente, por ejemplo, Malta tiene 6 diputados, o sea, puede votar por 6 diputados, y Alemania, el que más tiene, creo que son 94 o 96, por así decir, distritos electorales, ¿no? Entonces, lo que se ve en esa cámara, en ese cuerpo, básicamente son las cuestiones europeas, y los diputados, no tanto que respondan a intereses del país, sino de la comunidad económica de la Unión Europea. Entonces, si vemos la conformación de la Cámara de los eurodiputados, el Partido Popular Europeo es el que más diputados tiene, y después le sigue el Partido Socialistas y Demócratas. Entonces, estamos viendo que hay una fuerza entre derecha, centro, que es que está más fuerte, pero inmediatamente vemos a los socialistas abajo, y ya después le sigue Renovar Europa y otros partidos con menos representatividad. Pero lo que sí estamos viendo, como en bloque este cuerpo sale y dice, oye, visibiliza la situación en México de los periodistas, cómo se están asesinando periodistas, y lo pone en Europa. Y al ponerlo en Europa, de ahí se dispersa por todos lados. Entonces, al presidente no le gustó, y fue una respuesta que sacó directamente él, no por la Cancillería, porque Marcelo, si le hubieran pedido opinión, Marcelo nunca hubiera dejado pasar ese documento que salió, que pues sí fue bastante
bastante visceral, pero que si vemos las reacciones, recordemos, muchos de la 4T primero acusaron que era falso, que no era posible, que acá, y al ratito cuando ya les dijeron que sí era de verdad, no, pues alabaron el patriotismo y recordamos aquella vieja máxima de Ruiz Cortines cuando le decían los cocodrilos vuelan. Entonces la gente dice, no, pues ¿cómo? O sea, la raza del presidente, ¿cómo van a volar? Ey, acaba de decir el presidente Ruiz Cortines que volaban. Ah, sí vuelan, pero bajito. O sea, entonces estamos ante esa situación de política exterior en donde pues le gana la víscera al presidente y ahora para componer un poco viene la carta del presidente Alberto Fernández. Recordemos que la primera dama estuvo de gira por allá, por aquel país, y hay es una carta pues muy de soltar el llanto, pues, o sea, de un mandatario a otro. Entonces hay un apartado en la carta donde se ve que es para darle la vuelta a este escándalo, donde le dice, recuerdo que cuando yo estuve ante Angela Merkel, me preguntó por ti, o sea, por López Obrador, y le dije, es un presidente, hace mucho tiempo le dije yo a Ángela que México no tenía un presidente decente. Bueno, ya no sabemos qué dijo doña Ángela después, pero bueno, es parte de este entramado político de cómo y mediático de cómo darle vuelta a los errores que se van propiciando. A otro conflicto internacional. Así es. Javier. Preocupante es esta respuesta del Ejecutivo Federal, porque efectivamente la respuesta debe haber procedido por la vía diplomática, porque no es una confrontación directamente con el presidente de la República, aunque él dice que es el representante de los mexicanos, sin duda, pero también hay instancias para dar respuesta. Y hay también un lenguaje todo diplomático cuando se trata de estos asuntos. Y bueno, México también ha hecho opiniones referente a otros países y no es una actitud de injerencia o de intromisión en otros países. Estamos viendo que incluso pues distinguidos hombres de izquierda pues le han cuestionado al presidente este tipo de respuestas y este tipo de lenguaje. Pero lo que vemos es que el presidente de la República utiliza este tipo de lenguaje como un distractor. Hay una distracción de tratar de llevarnos a un supuesto conflicto con la Unión Europea, que esto no se va a dar. Porque hay que recordar que existe un convenio de tipo internacional. Y estos convenios de tipos internacionales, el último, si mal no recuerdo, fue el 2012, donde el Senado de la República, bueno, pues faculta al presidente hacer estos tipos de acuerdos con la Unión Europea. Y existen, le dan todas las facultades y se dice en aquel tiempo que las excelentes relaciones que debe tener México, bajo qué conceptos, y bueno, pues México tiene que respetar esos convenios internacionales que tiene. Entonces no hay una intromisión abiertamente en un tema bastante escabroso, lo que está sucediendo en México con los asesinatos, no solamente de los periodistas, porque incluso en la misma carta pues habla de que solamente ha habido 5 casos en este año pues, fue en la respuesta que dio en ese momento, pero hay más casos que se han ido acumulando en este año. Bueno, pues verdaderamente preocupante, ¿no?, lo que está sucediendo en México. Y también, bueno, es una distracción por todo el problema económico y de seguridad social y de la seguridad que se está desbordando en todo el país. Estamos viendo una serie de ejecuciones en todo el territorio nacional. Y bueno, la respuesta pues ha sido muy tibia por parte del gobierno federal, aunque muchos de los casos competen a las entidades federativas que tienen que estar investigando este caso. El caso de Michoacán, el caso más reciente del estado de Puebla, bueno, pues son casos que sí están alterando y que es un reclamo que se les está haciendo a México en el tema no solamente de la seguridad, también el tema económico, y también cuando sale a decir que pues México no tenemos gasolinazos, que estamos muy por abajo con relación a Estados Unidos. Pues sí, pero el problema es que están nuevamente subsidiando el precio de la gasolina. ¿Por qué? Porque nos va a impactar necesariamente a México. Es una cosa que no se puede controlar porque compramos como país la gasolina en precio en dólares. Pero, yendo al tema que cuestiona el Parlamento Europeo, Javier, pues al final en la batalla local, Andrés Manuel López Obrador, pues
pues yo pienso que la sigue ganando, ¿no? Porque independientemente de que desnude la incapacidad de tener una política internacional adecuada y siguiendo los canales adecuados, que en este caso debería haber sido el secretario de Relaciones Exteriores, le gana el impulso, en medio de una revocación de mandato y demás, dentro de cierto segmento de mexicanos, pues este tipo de respuestas me imagino que refuerzan inclusive la postura que tienen a favor de López Obrador. Bueno, en ciertos sectores, yo creo que el mensaje que quiere mandar es la gente que simpatiza con él. Decirle, miren, nosotros no nos dejamos de nadie. Claro. Como lo había dicho, nacional, ¿no? Como lo había dicho nacionalismo, pero ya hemos visto que en casos anteriores con el gobierno de Estados Unidos la situación fue difícil, fue contraria con el expresidente de Estados Unidos, cuando México tuvo que meter la Guardia Nacional, claro, para detener el flujo migratorio. Maciosare, ¿cómo dice? Un extraño enemigo. Bueno, pues así están las cosas y pues tampoco ayuda mucho la relación con los periodistas, esta ayuda del Parlamento Europeo, lamentablemente, porque no cambia absolutamente nada, lamentablemente. Francisco, tus conclusiones. Pues esta es la posición que ya le conocemos ideológica al presidente López Obrador en torno a España y ahora pues el Parlamento Europeo, que pues tiene tal representatividad que tiene su propio embajador aquí en México y en el resto del mundo. Y pues esto ocurre en medio de una situación muy sui generis, porque pues la semana pasada pues visitó México pues el secretario de Relaciones Exteriores de España y no lo recibió el presidente López Obrador, pero fue atendido políticamente por la Cámara de Senadores, etcétera, y pues se fue bastante contento. Creo que le está faltando mucho a la tradición diplomática de México, porque esto ya no es diplomacia, esto ya son descontones muy fuertes, severos que se dan, y no estamos solos en el mundo. Así como tenemos un tratado de libre comercio con Canadá y con Estados Unidos y que tiene sus reglas para los tres países, también tenemos muchos acuerdos internacionales, etcétera, de la diplomacia mexicana. Pero el presidente siempre le habla a su audiencia. El presidente, todo lo que dice y hace va dedicado a su audiencia, a su base social, y más en estos días que ya estamos de cara a abril, y que aunque usted no lo crea, el presidente López Obrador va a cumplir su sexenio hasta septiembre del 2024. Él lo sabe, pero cuando se hace la reforma constitucional y se aprueba para en determinado lapso hacer una consulta pública para si se revoca o no el mandato a futuros mandatarios, el presidente dijo, bueno, va. Él sabe muy bien de que lo que va a ocurrir ahora en abril, pues le va a favorecer, pase lo que pase. Pero él ocupa que salga el mayor número de mexicanos de su base a votar para decir, bueno, vean, sigo teniendo el apoyo. Pero donde sea abajo de los 30 millones que lo llevaron a la presidencia de la República, pues lomo le va a hacer falta al INE porque no se pusieron todas las casillas, etcétera, etcétera. Pero ahorita en estos momentos y de aquí al mes de abril se va a intensificar todas las acciones de este tipo del presidente López Obrador, porque le está hablando a su audiencia, él le llama a su audiencia a esa base que lo llevó a la presidencia de la República. Y vean, en lo inédito, se envió a la Cámara Federal una iniciativa pues para que se hiciera una reforma constitucional donde en estos días que corren y que había una veda electoral, que yo no le entiendo también por qué veda electoral, se le prohibía al presidente que hiciera promoción de todas sus actividades. Pero ya ahorita, con este acuerdo que tomó la Cámara por mayoría de Morena y sus partidos aliados, pues ya el presidente y el que quiera puede hacer promoción. Es decir, se quitan la veda electoral ya. Es decir, pues efectivamente. Por todo Sinaloa y siempre el argumento es, bueno, es que si lo hizo el PRI, es que si lo hacía el PAN, es cierto. Pero el problema es que nos dijeron que esto iba a ser diferente. Y no es diferente. Esto es un gatopardismo. Siguen las mismas reglas y los mismos usos y costumbres en el quehacer político mexicano. Híjole.
Alberto Cisneros dice, buenos días, saludos a todo el equipo. Saludos, Alberto. A Alfredo Cortés también, saludos a todo el equipo. Francisco Treviño nos pregunta cuándo inician la regularización de los autos americanos. Estamos a la espera, yo creo que esta semana se tiene que dar información ya. Tania Oliva reporta una luminaria, Boulevard Hacienda, entre Molino y Corral, fraccionamiento residencial Hacienda. Nos dice Roxana Sáenz, saludos también a Rafael Espinosa, el cruce de Conquistadores y Boulevard Universo, no hay semáforo, es un cruce muy peligroso. Esto es en el sector La Conquista, vamos a reportarlo. Más Reyes, saludos, echándose un cafecito. Gloria de Mendoza y Las Tazas, ya mero. Patricia Leal Figueroa, saludos a la mesa. Lucero Legaspia, Rudy Martínez, Adriana Soto, Arcelia Verdugo, Martín Armenta Gila, José Luis de la Rosa, dice, es que también a otros países les preocupa la forma de gobernar de este presidente porque quiere controlar todo, dice, quiere acabar con todas las instituciones. Mireya Loa, saludos. Francisco Javier Cortés dice, el presidente piensa con el hígado, se le olvidó que hay un tratado con la Unión Europea, se pelea con sus socios comerciales y adula a los que no nos benefician. Juan Alberto Barrueta, muy buena anécdota, la de Milton, de mis preferidas, dice Patricia Duarte, saludos. Martín Galaviz, también buenos días a todos. En español se le llama caja china a las declaraciones del presidente. Y bueno, hay muchos más comentarios. Milton, tus conclusiones. Sí, como bien comenta Francisco, el cambio de conversación, o sea, aunque todavía Houston sigue pesando, viene este golpe de los eurodiputados donde visibilizan la situación de la prensa, cómo se está viviendo la prensa, y ojo, la conexión entre lo de Houston, porque fue una investigación periodística, con el tema de la falta de seguridad o la inseguridad en el país, la situación de Michoacán y todo lo que cómo se está controlando el territorio en el país. Ese es el gran tema donde Europa está viendo con microscopio al país, cómo los territorios, pues de una manera u otra, ellos van viendo con sus embajadores quién va controlando los territorios. Y al saber quién controla cada territorio, cada estado, cada región, pues ellos le van diciendo a sus inversionistas, hey, espérate, porque aquí si quieres invertir en Michoacán, ojo, no se puede. Si quieres invertir acá, aguas. Si quieres invertir, ¿por qué? Porque para eso es una embajada, o sea, es cierto, es una representación política del Estado, pero también es un agente económico que ayuda a los inversores de ese país a, de una manera u otra, darle una información que tal vez esos inversionistas no tienen. Entonces, al final del día, ¿qué pasó? Esa situación donde le están diciendo, hey, allá están matando periodistas. Y si se mata periodistas, muchas veces se mata a la verdad o la realidad social que se está dando en un país. Entonces, esa es la situación. Aunque sigue pesando el tema de Houston, esta situación no haya cómo parar el presidente, y viene la carta del presidente Alberto Fernández, que allá también Alberto Fernández en Argentina tiene sus detallitos, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso hasta la misma clase política que lo llevó al poder, pues lo ha estado torpedeando. ¿Por qué? Muchas veces por la tibieza del presidente. Y pues doña Cristina Kirchner, que es la vicepresidenta, pues se lo ha tenido que imponer. Pero bueno, ese es otro tema de Argentina. Esa es otra historia. Aquí el tema es cómo el presidente trata de cambiar la conversación, por más que quiere, viene la revocación de mandato, y ese nicho que decías, Francisco, los que salgan a votar, esa es la base política de Morena con la que va a contar para el 2024. O sea, desde ahí saca la métrica, y esto es... Entonces, la alianza va a tener que ir por más que eso, si quiere ganar, ¿no? Si le quiere hacer el cuento, pues ya se va a saber. Javier, tus conclusiones. Pues sí, efectivamente, él trae muy bien estimado quiénes son sus simpatizantes y que ese segmento de la población pues siente que no están con él o no simpatiza, y lo ha dicho abiertamente, ¿no? Sobre todo la clase media, ¿no? A la que ha cuestionado, que aquella que quiere estudiar, que quiere mejorar su plan de vida, pues el cuestionamiento siente él que pues simpatías que había en un principio, que habrá que ver que sí te simpatizaba con él, bueno, pues ha ido perdiendo, y esta es una estrategia, pero una estrategia que nos deja mal colocados a nivel internacional, porque no se puede en México estar peleando con la comunidad europea, con ningún país,
porque hay que recordar que parte de la Comunidad Europea, sobre todo España, pues son el segundo socio comercial de México. Entonces sí, no podemos estar en una confrontación continuamente. Y bueno, pues los cuestionamientos no solamente han venido de la Comunidad Europea. Estados Unidos continuamente pues nos hace observaciones y incluso pues nos va ejerciendo algún tipo de presión de diversas formas. Algunas formas pues diplomáticas y algunos mensajes bastante fuertes. Y entonces, bueno, pues pero el presidente está en esta tónica. Pues en el tema de la revocación de mandato, pues todo el mundo dice que independientemente del número de mexicanos que salgan a votar, bueno, por lo que sí se dice es que sí va a tener, la mayoría de las personas sí van a votar por él, aunque muchos piensan que el porcentaje va a ser muy bajo de la gente que sí quiere ir a una revocación de mandato. Así es. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Francisco, ¿nos vamos? Y esto, en lo que llegamos a la fecha en abril de la revocación de mandato, va a ir subiendo de tono. Es decir, el discurso del presidente López Obrador no va a variar. ¿Por qué? Porque él le tiene que seguir hablando a su audiencia, sobre todo ahora que en las últimas semanas, en sus mañaneras, en las mediciones permanentes que le hacen en Palacio Nacional sobre popularidad, si sube, si bajas, etcétera, él ha dicho una cifra de que se estima que sus adversarios hoy por hoy en México suman alrededor de 25 millones de mexicanos. Entonces, ¿de dónde saca esa cifra el presidente? Bueno, él tendrá su propio equipo y pues si llegó a la presidencia con el apoyo de arribitita de 30 millones de mexicanos, quiere decir que entonces con esa cifra que maneja desde las mañaneras el presidente López Obrador, algo se está moviendo y algo preocupa mucho en Palacio Nacional. Por eso el tono cada vez es más fuerte. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Milton, vamos. Muy buenos días. Gracias, Milton. Así Gracias. nos vamos a despedir, agradeciendo el favor de su atención, por supuesto, a todos ustedes, amigos del auditorio. Comentarles que nos quedamos en nuestras redes sociales con la semanera del gobernador Rubén Rocha Moya en unos instantes. Y en radio se queda en Qué Vibra, por supuesto, con el Mariconcho, Kareli Beltrán y Nedel Montoya. Nos reportan que en la carretera Mochis-Ahome y calle Miguel Hidalgo, frente al Estadio Bagojo Colectivo, hubo pues un fuerte choque, esto en el municipio de Ahome. Le tendremos más detalles también en nuestras plataformas digitales. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor. Información. Editoriales. Reportajes, entrevistas y las historias que mueven en vivo a la opinión pública. Los noticieristas. Dirección General Luis Alberto Díaz.